Cristo. Saludo especial para todos mis hermanos, los pastores y cada uno de los que estamos en esta mañana aquí presentes para estar todos en un mismo espíritu, un propósito. He sido bendecido cada mañana con la palabra que hemos oído. Ha sido una bendición tremenda. Me he alimentado y la verdad deseo de oír, aún volver a repetir esas enseñanzas que hemos oído de cada uno de los predicadores que Dios nos ha permitido escuchar. Y bueno, ya que tengo este privilegio, voy a compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 4 hay una parábola muy conocida. Bueno, Alfredo, Sí, hermana. ¿puede tocar nuevamente la pantalla que se queda congelada? Ya, hermana. Porque tenemos un poquito de inconveniente. ¿Ya o Palabras. todavía? Todo está congelada todavía, hermano. Restante, queremos saludar a nuestra hermana Sandra Álvarez Pinto. Dios me la bendiga, hermana Sandra. Siempre por estar allí en cada servicio matutino. Gloria al Señor Jesús. Vamos a saludar también a la hermana Alice María Galván. Dios me la bendiga, hermana. Jailer Pérez, Dios me le bendiga. Hermano Jorge Ortiz en Bucaramanga, Dios le bendiga. Pastor, un placer tenerle por acá. Por Guardianes, gloria al Señor Jesucristo. Creo que ya ahora sí ya estamos listos, mi hermano Alfredo. Esperemos que no se congele nuevamente la pantalla. Listo, hermano. Bien, hermano, entonces en el Evangelio de Marcos tenemos una parábola que conocemos, la parábola del sembrador, que en el Evangelio de Mateo aparece como una de las parábolas de los misterios del reino de los cielos y que tiene el propósito de enseñarnos algunas lecciones espirituales, la relación que tiene la palabra de Dios, estas clases de personas que la oyen, que la reciben, y cómo la palabra de Dios afecta de maneras diferentes a cada persona. Y en esta parábola aprendemos que lo importante, el punto importante que el Señor señala aquí es ella que tiene poder para producir cambios, para traer frutos, y también en la actitud de los oyentes, que el Señor enfatiza mucho aquí, es el oído. El Señor, terminando ahí la parábola, después dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, dice el versículo 23 y 24, que el que tiene oídos para oír, oiga. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso está enfatizando la importancia de la actitud de nosotros cuando oímos y recibimos la palabra de Dios. Y no creo que se refiere solamente a las personas que oyen por primera vez la palabra, constantemente oyendo la palabra, porque ella comenzó una obra en nosotros, pero el propósito es que esa obra vaya perfeccionándose y que la palabra vaya produciendo resultados permanentes en nosotros. La palabra de Dios es una semilla poderosa que tiene en sí la vida, que tiene el propósito de Dios de producir en nosotros los efectos espirituales que Dios ha determinado, producir en nosotros salvación, transformación, producir en nosotros fe, gozo. Vivimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios allí en Isaías dice que ella no vuelve vacía, sino que ella produce aquello para lo cual Dios la ha destinado. Ella hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así mismo es la palabra de Dios en sus efectos. Pero es importante que la semilla esté en conexión con el suelo en condiciones apropiadas para que ella pueda producir. Y aquí se nos muestran diferentes terrenos. Hay 4 terrenos que nos muestra aquí en la parábola.
cae la semilla. Y el énfasis no está poniendo realmente en las semillas, sino en los terrenos, porque la semilla es la misma. El sembrador sale a sembrar su semilla y tiene el propósito para el cual se siembra y es recoger una cosecha, pero el énfasis se está colocando en los diferentes terrenos donde cae la semilla. El terreno que aparece aquí es el junto al camino, donde dice la palabra de Dios que pasaron las aves y vinieron y comieron la semilla porque este terreno era duro, un terreno trillado, un terreno donde no tuvo la semilla oportunidad de penetrar y quedó a la vista de las aves y las aves vinieron y la comieron. Y el Señor dice que esto se refiere a las personas que oyen la palabra pero que no la entienden. Enseguida viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones y la semilla se vuelve infructuosa. De manera que es importante la actitud con la que uno oye la palabra, porque eso muestra que hay muchos enemigos para robarle el efecto que Dios quiere que haga en nosotros. Y aún nosotros como creyentes, si no ponemos buena atención, fácilmente la palabra puede ser quitada de nuestros corazones por las distracciones, por no estar concentrados, atentos a lo que Dios nos está hablando, y no permitir que la palabra realmente haga un efecto en nosotros, que penetre en nuestra mente, la meditación, la asimilación de las verdades que Dios quiere que aprendamos. En el tercer terreno, aquí nos muestra que cayó entre espinos. Dice que los espinos crecieron juntamente con la semilla y la ahogaron. Y el Señor dice que los espinos se refiere, aquí menciona algunas cosas, dice que son los afanes de esta vida, riquezas y los deseos de otras cosas, y hacen que la palabra se vuelva infructuosa. Y vemos ahí que en esto también hay, enemigos de la palabra con los cuales nosotros debemos luchar y buscar limpiar nuestro terreno, limpiar nuestro corazón para que la palabra de Dios produzca un fruto. Aquí nos muestra como personas que van creyendo van por algún tiempo, pero las cosas que hay ajenas a la palabra no permiten que ella pueda fluir libremente en sus vidas y trabajar, y por eso con el tiempo a veces viene el fracaso, viene el retroceso, viene el echar para atrás, porque no hemos permitido que la palabra entre libremente en nuestra vida, de aquellas cosas que están en contrariedad con la palabra. A veces la palabra está luchando para hacer en nosotros un proceso, pero hay otras cosas que están allí al mismo tiempo tratando de ahogarla. Deseos a veces ocultos, deseos escondidos, deseos de otras cosas que van en contrariedad con el... nos ocupamos de cosas que no tienen tanto interés y descuidamos la palabra. En todo esto nos está mostrando que debe haber un cuidado en nosotros, y por eso el Señor dice: mirad lo que oís. Con la medida con que medís será medido y se os añadirá aún a vosotros los que oís. Nosotros vamos a ver resultados. Dios va a producir resultados grandes en los que oímos, que nos va a añadir fe, confianza, esperanza, poder, resultados de una vida transformada y bendecida por Dios. Pero tenemos que poner atención en el oído. Un poquito quiero centrar aquí un minutico en el segundo terreno, porque creo que aprendemos una importante. Aquí dice la palabra de Dios que esta es la parte que cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. El Señor la explica diciendo que esta es la persona que oye la palabra y que al momento la recibe con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dios está hablando de personas temporales, que la palabra hace algún efecto en ellos, pero es un efecto momentáneo. Son personas circunstanciales, personas emocionales. La palabra les afecta porque aún produce en ellos gozo. Dice que ellos la reciben con gozo, pero cuando viene
prueba y la persecución, aquellas personas desisten, porque dice la Biblia que no tienen raíz en sí. De manera que en este terreno creo que hay un propósito del Señor para enseñarnos que es importante lo que está pasando adentro de nosotros. Aquí dice que esta semilla brotó pronto, y la semilla, para que produzca buenos resultados, tiene que tener un proceso. Pero esta semilla brotó muy pronto. Y los procesos de Dios requieren tiempo en la vida de nosotros. El desarrollo, la madurez, la preparación. Eso requiere un tiempo. Cada ministerio que quiere desarrollarse, crecer en Dios, necesita un tiempo de proceso, un tiempo de desarrollo, no solamente de conocimiento mental, intelectual, de la palabra, de algunas verdades bíblicas, sino un proceso de desarrollo interior, de madurez en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Pero esta semilla brotó pronto, y por causa de que dice que había poca humedad, dice en el Evangelio en Lucas también, poca tierra, pero había muchas piedras allí en aquel terreno. Y esa fue la causa de que aquella semilla brotara pronto, porque no encontró profundidad. En el capítulo 6 de Lucas, el Señor habló sobre las personas que oyen la palabra y comparó los que edifican sobre la arena y los que edifican sobre la roca. Dice que la persona que oye de Dios y la pone por obra es aquella persona que cavó y ahondó. Es decir, no se conformó con simplemente ser una persona superficial, sino que se preocupó por ahondar para encontrar terreno firme. Cavó y ahondó, eso habla de la importancia de la meditación, de la reflexión, de tratar de encontrar el sentido de lo que Dios realmente nos está a nosotros hablando. Miremos que hay una parte importante aquí que debemos entender, y es que el énfasis que está poniendo en esta parte aquí de la parábola es la importancia de la vida escondida. Podemos pensar en dos partes importantes que tiene la planta, y es la parte visible de la planta y la parte invisible. La parte visible es el tronco, las hojas, el fruto, pero la parte invisible es aquella que está bajo la tierra y que no se puede ver. Pero la vida del árbol es la parte que no se ve, esa parte escondida, y es la raíz, porque la raíz es la que tiene la función de traer alimento, de recoger los nutrientes del suelo y traerlos para que aquella planta pueda crecer y dar fruto. Y en la medida que el árbol crece hacia arriba, es necesario que crezca también hacia abajo, porque los árboles, cuando son azotados por la tormenta, ellos van a permanecer, depende de la raíz que ellos tengan. Y hay árboles que tienen raíces superficiales, así por encima de la tierra, pero no tienen una raíz principal que los arraiga a la tierra y que los mantiene allí estables. En esta parte, la necesidad de tener una vida escondida. Todos tenemos una vida pública que todos conocen, que todos ven, pero aquí la parábola está poniendo el énfasis en aquella parte de nuestra vida que ninguno ve. Es una parte oculta, escondida, es una relación con Dios, y de eso va a depender toda nuestra vida. Eso es lo que va a perder la vida, o siga creciendo o algún día caiga. Pensando en esto, hay unos textos de la Biblia que vinieron a mi mente, y hay una parte donde el Señor le dijo a los discípulos: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, publicadlo desde las... Él está hablando de la importancia de que primero hay que haber un tiempo para nosotros oír la voz de Dios, un tiempo de comunión con Él para poder nosotros hablar. Tiene que haber un tiempo cuando estamos allí, como el Señor dice, lo que oís en tinieblas, publicarlo desde las azoteas, o decirlo a plena luz. Es decir, tiene que haber un tiempo
en la presencia de Dios, de estar con Él, escondidos allí, oyendo, aprendiendo a oír la voz del Espíritu Santo, aprendiendo a conocer la voz de Dios, aprendiendo a distinguir cuándo Dios nos habla, cuándo son otras cosas, porque a veces tendemos a confundir la voz del Espíritu Santo con muchas cosas. Pero debe haber un tiempo cuando podemos sentir que estoy oyendo a Dios de una manera muy clara. Sé que Dios me está hablando al oído y sé que es la voz de Él inconfundiblemente que me está dando dirección. Pero esto requiere un tiempo y hay que pasar tiempo allí a solas, escondido en la presencia de Dios para aprender a oír esa voz y distinguirlo de otras cosas. Entonces, recordemos que el Señor dijo, hablando de esto, de las cosas que se hacen externamente, pero habló de las cosas que se hacen también internamente o allí en secreto con Dios. Y él dijo que hay personas que aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los demás. Y el Señor dijo, de cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero dijo, mas tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí el Señor está poniendo ese énfasis en que cada uno debemos tener una vida privada con Dios, una relación a puerta cerrada con nuestro, una relación donde cerramos la puerta a todas las demás cosas y permanecemos solamente con Él el tiempo suficiente donde podemos cultivar esa relación. Porque esa vida en secreto dice que va a traer una recompensa en público. Y todos de pronto pensamos mayormente en la vida en público, delante de la gente, estamos ministrando alguna cosa, donde estamos de pronto, sea en el púlpito, sea en la calle, en el lugar donde nos toque, pero tenemos esa parte. Pero el Señor dice que la recompensa va a venir de la vida que nosotros hemos tenido en público, en la presencia de Dios. Tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Que nosotros pensemos realmente en lo que el Señor quiere enseñarnos aquí, y es la vida escondida que debe tener cada creyente. El tiempo de permanecer a solas con Dios, el tiempo suficiente para nosotros crecer en esa relación con Dios y permitir que las cosas en nosotros maduren. Podemos pensar en el ministerio, digamos, que crezca externamente y va floreciendo, pero a veces no tienen los fundamentos para que eso permanezca, para que aquel ministerio que crece de pronto de una manera rápida y es floreciente, no tiene como una raíz que lo sostenga, porque se ha empleado mucho tiempo de pronto en lo que nos parece más importante, descuidado esa parte de comunión con Dios. Me llama la atención que pensando en la vida de Elías, cuando él fue a hacer la obra que Dios le envió a hacer y a llevarle la palabra al rey, él se presenta delante del rey y él da la palabra. Pero la escritura nos dice que luego que él habló, Dios le dijo a él, ve y esconde. Y él duró unos 3 años y medio escondido, que no fue visto. Y después de aquellos 3 años y medio, Dios le dijo, ve y muéstrate. Y vemos que realmente el tiempo que él pasó siendo visto por la gente fue muy poco en comparación con el tiempo que él duró escondido. Y la Biblia nos dice el secreto en la vida de Elías. La Biblia dice que pasiones semejantes a las nuestras, pero la Biblia dice que fue un hombre que oraba fervientemente. Él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y luego dice que oró otra vez fervientemente para que lloviera y llovió. Entonces la vida de Elías era una vida que tenía un secreto con Dios, que los demás no veían, pero eso era lo que le daba fuerza y poder a esa vida que él tenía en público. Esta parábola, en este punto, debemos poner atención en esta. Hay una parte donde dice, Pablo le dice a Timoteo,
Entre tanto que la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que si él tiene una concentración en las cosas en que él se debe concentrar, eso va a ser manifiesto cuando él esté frente a cuando él esté ministrando a su gente, se van a hacer evidentes los resultados, porque él ha tenido un tiempo de apartarse para Dios, y un tiempo de permanecer en la presencia de Dios. Y Pablo le está enseñando cosas, permanece en ellas. Es decir, no permita que otras cosas lo distraigan. Concéntrate en lo que tienes que concentrarte. Dedícate a lo que tienes que dedicarte. Tienes que permanecer en la lectura, gastar el tiempo en la exhortación, en la enseñanza, permanecer, siempre perseverar, mantener una actitud de perseverancia, porque aquello es lo que va a producir que le van a bendecir en su ministerio. Estas cosas debemos traer a nuestra mente, y este es el pensamiento que he querido traer en esta mañana para reflexionar. Recordemos que el Señor Jesucristo, en un momento, cuando él antes de ir a la cruz, él tuvo un momento en el Getsemaní, y allí fue donde él tuvo esa batalla dura, que estando allí oraba intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el Señor se levantó de ese lugar era porque él ya tenía la victoria asegurada, él ya había rendido su vida, ya se había entregado completamente. Realmente él no fue a pelear allí como la batalla en la cruz, sino que él ya estaba, cuando él se levantó de allí del huerto, ya tenía la victoria ganada. Y esto nos enseña que nosotros no ganamos la victoria cuando estamos frente al problema, frente a las circunstancias, cuando estamos frente allí a los enfermos, las personas que necesitan liberación, sino que la batalla la ganamos cuando estamos a solas, escondidos en la presencia de Dios. Cuando nosotros salimos ya para hacer una obra, es porque ya conseguimos la victoria en secreto con Dios, es porque ya oímos esa voz de Dios que nos envió y vamos seguros de lo que nosotros vamos a realizar, porque tuvimos el tiempo suficiente para pasar en la presencia de Dios y ya hay una convicción. No salimos a pelear allá a ver qué es lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer una obra porque de que ya la obra está hecha, porque oímos esa voz en secreto que ya nos ha enviado y nos ha dicho que ya la obra de Dios está realizada. Entonces, mis hermanos, les invito para que reflexionemos en esto y recordemos que el Señor habló que el justo es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que es que está allí, dice que en su ley medita de día y de noche, tiene un tiempo de reflexión, está escondido en la presencia de Dios, buscando las aguas, buscando la bendición de Dios. Nuestra raíz está conectada en la presencia de Dios. Tenemos el tiempo para estar, el tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios y recibir de él el poder, la paciencia, lo que nosotros necesitamos para cumplir el trabajo que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos enseñe cada día a pasar tiempo en la presencia de Dios, y que recordemos, hermanos, que la vida de los grandes hombres que Dios nos muestra en su palabra, ellos han sido más el tiempo, este tiempo escondidos con Dios, que el tiempo que ellos estuvieron en público. Pensemos en Juan el Bautista, 30 años de preparación, pero el tiempo que él ministró fue muy corto. El Señor Jesucristo, 30 años para ministrar 3 años y medio. Vemos a Moisés, la vida se divide en 3 periodos de 40 años en la corte, 40 ovejas y 40 años llevando al pueblo por el desierto. Es decir, que él pasó 80 años de preparación para Dios enviarlo. Cuando tenía 80 años fue que Dios consideró que ya lo había preparado para enviarlo a hacer esa obra. Y eso nos enseña la importancia de entender los procesos de Dios y permitir que las cosas de Dios no son algo como automático, ligero, sino que necesitamos el tiempo para que nosotros y haga la obra que Él necesita hacer en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno esta mañana.